¿Cómo están, estudiantes? Vamos a compartir en esta oportunidad el tema, la causa y la forma del contrato, que es el tema número 7 de nuestra materia, Derecho Civil 4. Sean bienvenidos entonces a esta clase. Veamos algunos de los antecedentes de la causa, que estamos hablando de un elemento indispensable en la formación de los contratos. En el derecho romano no se conocía la causa de la obligación y la causa de los contratos, sino solamente la causa eficiente, que era la causa fuente, aquella que generaba las obligaciones. Y clásicamente se conocía que esta fuente generadora de obligaciones eran los contratos, los cuasi contratos, los delitos, los cuasi delitos y la ley. Otro aspecto que se consideraba en el derecho romano era la formalidad. Para los tratadistas del derecho romano, la causa consistía en las formalidades, a través de las cuales generaban las obligaciones de tipo jurídico. Condicionaba la eficacia de las convenciones a la observancia de la forma exigida para el caso y no del contenido del acto. Cuando se centraba el nacimiento de las obligaciones entonces a una formalidad determinada, hacía que el contenido del acto no se considerara tanto. Y esto fue lo que generó problemas al establecer o al nacer o al concebir o al generar obligaciones sin causa. ¿Y qué implicaban las obligaciones sin causa? Que una de las partes tenía que cumplir una determinada contraprestación. Y cuando decimos contraprestación, vale decir que la primera parte ha hecho su parte, ha hecho su obligación, ha cumplido su obligación, y entonces la otra, por lo tanto, también tiene que hacer. Entonces las obligaciones sin causa no tienen esta característica. Veamos más adelante para que nos demos cuenta. Las consecuencias de la formalidad en los contratos bilaterales. Generó injusticia, sobre todo porque las prestaciones emergían como obligaciones autónomas. Anulaba la interdependencia de las obligaciones. Es decir, si una de las partes no cumplía, la otra, sin embargo, si contaba con los elementos requeridos al efecto, tenía que cumplir con su obligación. Entonces, a ello se consideraban las obligaciones sin causa. O sea, no había motivo, razón para que la otra parte pudiera cumplir con una obligación si la otra parte no habría hecho la suya o a lo que se había comprometido. Consecuencias de las formalidades en los contratos reales. Si alguien se comprometía a devolver una suma de dinero que iba a recibir en préstamo, debía cumplir con su compromiso, aunque la otra parte no hubiera efectivizado el préstamo. Con esto comprendemos mejor lo que son las obligaciones sin causa. El documento expresaba que había el compromiso de devolver, entonces eso se formalizaba, y sin embargo la otra parte no cumplía, no efectivizaba el préstamo, y por el hecho de que ya estaba
efectuado ese compromiso en un documento formal que tenía todas las condiciones para ser exigida, entonces la otra parte podía exigir. Y cuando la otra parte, sabiendo que no había efectivizado el préstamo, a decir de este ejemplo, reclamaba o demandaba el pago, el cumplimiento de la elusión de ese crédito, de ese dinero, entonces podemos entender claramente que había la intención de dolo, es decir, de actuar de mala fe. Medidas aplicadas para superar las obligaciones sin causa. Se aplicaron dos medidas con la intención de salvar esta situación o disminuir la injusticia que se estaba ocasionando a través de las obligaciones sin causa. Apareció la excepción de dolo y la acción in integrum restitutio. Estas dos acciones aparecieron para tratar de solucionar ese problema. Y la excepción del dolo se concedía al demandado contra las acciones derivadas de un acto viciado por dolo. Entonces, como les explicaba en esta parte, en el caso de este ejemplo, que una de las partes se comprometía a devolver una suma de dinero y había formalizado todo ese compromiso en un acto, en un documento formal, y la otra parte, aunque no hubiera efectivizado el préstamo, entonces lo demandaba el cumplimiento de esa obligación, que no tenía causa alguna. Entonces, en este caso, bien podría oponer la excepción del dolo, porque esas obligaciones habían derivado de un acto viciado por dolo. La intención de defraudar estaba presente en ese contexto. La acción in integro restitutio. Esta acción restablecía la situación jurídica preexistente, es decir, antes de que se haya realizado el acto. Era un remedio extraordinario utilizado por el pretor en determinadas circunstancias para anular un acto o negocio jurídico que, si bien perfectamente válido, ahí hablamos de la formalidad, acarreaba consecuencias inicuas y producía efectos notoriamente injustos y perjudiciales. Entonces, con esta acción se restablecía más bien la situación jurídica que se tenía antes del acto que se demandaba, como si nunca hubiera existido. La restitución por completo no se concedía sino por causas graves. Se tenía que demostrar que correspondía a una causa grave. Estas causas estaban previstas unas veces en el edicto o sometidas otras al prudente arbitrio del magistrado. ¿Cuáles fueron estas principales causas? La violencia, el dolo, el error, la ausencia justificada por cargo público, la cautividad de guerra, la minoría de edad, entre otras causas. Efecto de la acción in integro restitutio. Restablecía la situación jurídica preexistente como si el acto o negocio no hubiese tenido lugar. A esto se llamaba integro restitutio. Veamos ahora algunos aspectos importantes de la causa en el Código Civil francés. Estos aspectos lo hemos extraído de la causa del contrato de Norma Juana. A partir de ahora vamos a ver algunos aspectos importantes sobre la causa
que hemos extraído de una bibliografía que corresponde a la autora Norma Juan. La obligación sin causa o sobre una causa falsa o sobre una causa ilícita no puede tener ningún efecto. La convención no es menos válida porque la causa no esté expresada. La causa es ilícita cuando es prohibida por ley, cuando es contraria a las buenas costumbres o al orden público. Eso es lo que está expresado en el Código Civil francés, que ustedes verán que varias de ellas también se aplican en nuestro código. La causa del contrato en el Código Civil italiano. La causa del contrato es ilícita cuando es contraria a normas imperativas, al orden público o a las buenas costumbres. Cuando el contrato constituye el medio para eludir una norma imperativa, también tiene causa ilícita. Cuando las partes se han determinado a concluirlo exclusivamente por un motivo ilícito, común a ambas partes, también tiene causa ilícita. Esto es lo que está establecido en el Código Civil italiano, que es el código fuente de donde se ha tomado el modelo para nuestra legislación nacional. La causa del contrato en el Código Civil alemán. No es un requisito esencial para la formación del contrato. No obstante, la palabra causa es utilizada con el sentido de fundamento o razón que justifica un desplazamiento patrimonial que, si no existe, transforma la atribución a un enriquecimiento sin causa. Aquí, si bien es cierto que no es un elemento esencial en la formación del contrato, también de alguna manera se hace utilización, toda vez que si alguien transmite un patrimonio o transfiere un patrimonio sin la causa necesaria, entonces da lugar a un enriquecimiento sin causa. Acepciones de la causa. Vamos a ver las dos acepciones que se utilizan en la palabra causa. En la primera sección es el porqué del acto jurídico, lo que se considera fundamento o origen de algo. Y en su segunda sección es motivo o razón de obrar, la motivación que produce obrar de cierta manera. Entonces la sección de la causa toma en cuenta causa como tal y hace referencia también al motivo. Es por ello que en nuestro Código Civil hay la diferencia respecto a causa y también motivo. Sin embargo, los dos constituyen parte de este tema, la causa del contrato. También hay otras acepciones desde el punto de vista filosófico, y está la causa eficiente, que se conoce como causa fuente. Principio productivo de un efecto jurídico, fuente de donde emanan las obligaciones. Y ya lo hemos visto de la forma tradicional, la que consideraban los romanos también: contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y la ley. Luego está la causa final o causa fin. Es el fin con el qué o por qué se hace alguna cosa. Y nótese bien que esta sección es la que tiene relevancia para que la causa como tal sea un elemento indispensable para la formación del contrato. Luego está la causa formal, que condicionaba la eficacia de las convenciones a la observancia de la forma exigida para el caso y no del contenido del acto.
Y luego está la causa impulsiva u ocasional, razón, motivo que en un determinado momento inclina a hacer alguna cosa. Respecto a estas acepciones, la más importante para nosotros ahora es la causa final o causa fin. Importancia de la causa como requisito de formación del contrato. Seguimos con la bibliografía de Norma Juan, extraída de la causa del contrato. En todo caso, se trata de definir el porqué de la existencia del acto, su razón de ser, el fin determinante, la justificación o fundamento de la declaración de la voluntad privada. Relevancia de la sección causa final. Cuando la doctrina jurídica moderna plantea la cuestión de la causa, alude a la causa fin y a sus límites, es decir, a la determinación de la causa fin como elemento del acto jurídico. En tal sentido, se habla del acto jurídico en general y de los contratos en especial, o en particular, podríamos decir, y no de la causa de las obligaciones. Con esta apreciación, nos damos cuenta que la causa va a afectar al contrato en general. Es decir, que la causa viene a ser un elemento común. Y si es del contrato, entonces va a afectar a ambas partes contratantes. La causa como finalidad solo puede predicarse, decirse o hablarse de una determinada conducta humana voluntaria. La obligación es una consecuencia de un hecho jurídico voluntario o de un acto de voluntad jurídica. Es el efecto determinado por ley con relación al hecho o al acto, y no un acto voluntario en sí mismo. Entonces la causa como finalidad solo va a enmarcarse con relación a la conducta humana donde se expresa una voluntad. La causa eficiente y la causa fin. De acuerdo a Norma Juárez, y compartimos los criterios, por eso lo estamos compartiendo también con ustedes, la causa eficiente tiene relevancia en materia de obligaciones, porque hace referencia a la fuente generadora de las obligaciones. En tanto que la causa fin está relacionada directamente con la formación de los actos jurídicos y del contrato en particular. Consecuentemente, como finalidad supone hacer una valoración jurídica de carácter teleológico. Y la teleología es parte de la filosofía que estudia las causas finales, que es realizable respecto de los actos voluntarios y no de las obligaciones que simplemente existen o no. Es el porqué del acto jurídico. Entonces, por esas características es que la causa fin está relacionada directamente con la formación de los contratos, es decir, es necesaria, es indispensable. Veamos algunas teorías de la causa. Teoría subjetiva es el conjunto de razones o motivos psicológicos particulares de cada sujeto que interviene como parte del acto jurídico. No se dan uniforme e invariablemente en todos los actos o negocios del mismo tipo, sino que varían de un acto a otro. Este es el criterio o lo que ha compartido Luis Vázquez Gómez el 5 de noviembre de 2014 en un blog. De ahí hemos extraído esta parte. Entonces, en la teoría subjetiva
está relacionado directamente con el sujeto. Es decir, son los motivos particulares que tiene una persona. La causa como teoría subjetiva, entonces podríamos relacionarlo con los motivos. Y la teoría objetiva, es necesario advertir que esta es la que considera nuestra legislación. Es la finalidad típica y constante que se da uniformemente en todos los actos jurídicos del mismo tipo. Dentro de esta corriente objetiva se habla de causa-función y de causa-resultado y función económico-social, que cumple cada tipo de acto jurídico. Se identifica con todo el acto en sí, da una definición del contenido del acto. Entonces, cuando hablamos de la teoría subjetiva, ya ingresamos a lo que corresponde a considerar en nuestra legislación. Y en el caso de la teoría subjetiva, no afecta para nada la voluntad o los motivos particulares, porque la causa va a ser una finalidad típica y constante, que va a ser invariable, va a ser independiente de los motivos particulares. Y además, en nuestra legislación, va a cumplir esa función económico-social, relacionada también con el contrato. De ahí la importancia de distinguir estas dos teorías, que si bien se las considera, pero debemos centrarnos y observar que en la teoría objetiva se basa nuestra legislación. Después está la teoría sincrética o unitaria, que es una especie de eclecticismo entre ambas teorías. Esta teoría combina las teorías objetivas y subjetivas, contempla la causa como fin, objetivo, subjetivo, las razones o motivos subjetivos particulares que impulsan al sujeto a celebrar el acto. El fin objetivo es abstracto, directo, inmediato, necesariamente invariable en todos los actos jurídicos de la misma categoría. Entonces aquí simplemente hay una combinación entre ambas teorías. La función de la causa, según Norma Juan, la doctrina al analizar los requisitos del contrato distingue entre presupuestos, elementos y circunstancias. Veamos lo que nos dice este autor. ¿Qué son los presupuestos? Todo lo que antecede al supuesto. Y el supuesto en este caso es el contrato. Y cuando hablamos de contratación, primero tiene que haber la capacidad de las partes, la idoneidad del objeto, es decir, que sea lícito posible, la relación de legitimación entre el sujeto y el objeto, que el que transmite la cosa o el objeto tenga el derecho propietario o el poder para hacerlo. Es de carácter extrínseco. Entonces, no está intrínsecamente en el acto jurídico, sino que las partes deben tener esa cualidad. Esos son los presupuestos. Luego, las circunstancias se valoran contemporáneamente con la celebración del contrato o posteriormente, durante su ejecución. Son extrínsecas también. Tiene que ver acá el tiempo y lugar de la celebración del contrato. También tiene que ver con el cumplimiento de una condición, de un término o de un cargo. Esas son las circunstancias. Y finalmente están los elementos.
son intrínsecos al contrato y conforman su estructura formal y sustancial. El contrato expresa una voluntad jurídica que viene a ser el consentimiento, que tiene un contenido, una forma y una forma. El contenido es el qué o lo que se dice. La forma es cómo se lo dice. Y la causa responde a la cuestión el por qué se dice. Una vez más, vemos que dentro de estos elementos la causa va a responder al por qué. En este caso, el porqué de la celebración del acto jurídico. Concepto de causa del contrato. La causa es el porqué del acto, la razón de ser del negocio, la finalidad por la que se declara la voluntad. En suma, la causa final, que así se erige como elemento esencial del contrato. La definición de Norma Juan. Otras ideas sobre la causa. La causa como motivo determinante de la contratación. Razones que llevaron a declarar la voluntad a los contratantes. La causa como el fin objetivo que se persigue en cada tipo de contrato, ajeno a la intención o subjetividad que significan las motivaciones internas, las cuales solo son acogibles cuando son reconocidas por ambas partes contratantes y exteriorizadas. Eso es importante resaltar que la causa tiene que ser un fin objetivo. Y cuando se atiende a las motivaciones internas, para que tenga relevancia, es que esas motivaciones se correspondan entre ambos contratantes, es decir, que ellos mismos hubieran dado esa condición o que sea determinante esas motivaciones internas que es de conocimiento de ambos para producir el contrato. En ese caso, tiene relevancia. La causa no debe ser confundida con el fin individual. El fin individual es un mero interés o motivo que anima a cada contratante en su proceder. Una vez más, resaltar que la causa es un elemento común a ambas partes, porque es un elemento esencial del contrato. Así que no está en función al interés o al motivo particular e individual que tengan las partes contratantes. Condiciones para que los móviles subjetivos de los contratantes repercutan en la totalidad del negocio, como tiene previsto el ordenamiento jurídico en determinadas hipótesis. Tales determinantes conocidas por ambos intervinientes haya sido elevado a presupuesto determinante del pacto concreto, operando a manera de causa impulsiva. Entonces, solo en ese caso, los móviles subjetivos tienen relevancia. Cuando ambas partes lo han acordado y es de conocimiento de ambos. Y es precisamente este acuerdo o estos móviles comunes a ambos los que llevan a declarar la voluntad. Veamos ahora algunas posiciones de los estudiosos en función a las percepciones que tenían.
Clases de causa según los causalistas. Y los causalistas eran un grupo de estudiosos que argumentaban la necesidad de la causa en la contratación. Concibieron la causa eficiente constituida por todos los hechos y formalidades jurídicas que integran la fuente generadora de las obligaciones. Luego, la causa de la obligación era concebida como un elemento técnico que regula la interdependencia de las obligaciones y procura imponer el equilibrio en la prestación. Dinamiza el negocio jurídico y se traduce en el fin inmediato, típico, impersonal, inmutable y abstracto, rigurosamente idéntico en todos los actos jurídicos que pertenecen a la misma categoría y que finalmente persiguen las partes al contratar. La causa de la obligación, si ustedes se dan cuenta, está relacionado con la causa fin. Causa del contrato, llamada el móvil del negocio, es el fin inmediato, concreto y diferente en los actos jurídicos que inclusive pertenecen a una misma categoría que persiguen las partes al contratar. No es un elemento técnico, sino volitivo. En este caso, los causalistas concebían la causa del contrato como la causa motivo, vamos a llamar eso. Es lo que determinaba la voluntad de cada una de las partes. Esto significaba que pueden celebrar un mismo contrato, el contrato de una misma categoría, pero las causas, sus motivos eran diferentes. Por ejemplo, en un contrato de compra-venta de una casa, uno podría comprarla para un regalo de boda, otro podría comprarla para un negocio, otro podría comprarla para una habitación, para un domicilio. Entonces, a eso se refiere que, aunque sea una misma categoría de contrato, los móviles que impulsan a celebrarlo son diferentes. Frente a ello aparecen los anticausalistas, entre ellos está Planión. Argumentaban que la causa es falsa e inútil. Obviamente los anticausalistas no consideraban a la causa como un aspecto importante y que debería estar en los contratos, querían ser parte de los elementos esenciales del contrato, sino que ellos consideraban que era inútil porque podían hacer la utilización de otros elementos del contrato para llegar al mismo resultado. Entonces decían que era falsa porque resulta ilógico que en los contratos bilaterales la obligación de una de las partes tiene por causa la obligación de la otra, en razón de que en dichos contratos las obligaciones nacen simultáneamente. La causa precede al efecto. Entonces, ellos dicen las obligaciones en un contrato bilateral nacen simultáneamente. Así que no podemos decir que hay que cumplir una obligación para que la otra tenga finalmente apareja su causa o razón para que también sea cumplida. Y eso que está entre comillas, la causa precede al efecto, es un argumento que ellos utilizaban para decir que la causa es falsa. Inútil, por cuanto para nulificar los contratos basta con usar las reglas del consentimiento y del objeto para llegar a los mismos resultados de la teoría de la causa. Ahí entonces hacían sus argumentos de ellos. No necesitamos que exista la causa porque bien pudimos acudir al elemento que se llama consentimiento o el objeto. Si no hay objeto, el contrato va a ser nulo por falta de objeto y no necesitamos la causa. En la posición de los anticausalistas. Después aparecieron unos nuevos causalistas, los neocausalistas.
Entre ellos está capitán. Ellos establecían que el cumplimiento de una de las obligaciones constituye la causa de la obligación de la otra parte. Y aquí hemos querido poner a los causalistas y a los no causalistas para encontrar la diferencia que tenían. Fíjense los causalistas, la obligación asumida por una de las partes constituye la causa de la obligación de la otra parte contratante. Aquí está hablando de la obligación asumida. Mientras que los neocausalistas van un poco más allá y dicen el cumplimiento de la obligación de una de las partes constituye de una de las partes aquí vamos a corregir, constituye la obligación de la otra parte contratante. Entonces esa era la diferencia. Acá simplemente la obligación asumida, en cambio acá se tenía que efectuar un poco más y era el cumplimiento de la obligación que constituía la causa para el cumplimiento de la otra parte. La causa en la doctrina nacional. La teoría de la causa se plantea no para saber si se debe resolver o rescindir o no el contrato, sino para determinar si el contrato es válido o no. Este elemento o este aspecto es importante porque estamos reconociendo a la causa como un elemento, un requisito indispensable para la formación del contrato. Y eso lo encontramos en el artículo 452 del Código Civil. Adoptó la doctrina objetiva de la causa. La causa actúa como elemento diferenciador de los tipos singulares del negocio, ya que cada uno de ellos tiene una causa que es inconfundible con la de los demás. También la causa cumple la función de individualizar determinados tipos de negocios frente a todos los otros. La noción funcional, no meramente estructural del contenido de determinado negocio, y como tal no podría faltar nunca, porque si faltase, faltaría el negocio en todo. Ese es el aspecto importante. Si la causa es un elemento indispensable, requisito indispensable para la formación del contrato, obviamente si no hay la causa, entonces el negocio no va a existir. Y aquí hay una forma práctica de distinguir el consentimiento, objeto, causa y móvil del contrato, según Obdor. Y lo hace a través de estas preguntas. ¿Ha querido? La respuesta sirve para establecer si existe o no consentimiento relacionado con la voluntad. ¿Qué ha querido? La respuesta sirve para averiguar si hay objeto. ¿Por qué ha querido? La respuesta sirve para indagar la existencia de la causa del negocio. Y finalmente, ¿para qué ha querido? La respuesta nos permite establecer el móvil psicológico que impulsó a las partes a contratar. Entonces, a través de estas preguntas, podemos establecer claramente estos elementos. Seguimos con la causa en la jurisdicción nacional, sobre la causa ilícita y el motivo ilícito. Función de la causa. La causa cumple una función económico-social que el contrato cumple y consiste en la modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias finalidades. Como tal, la causa
es constante e inmutable, sea cual fuere la intención personal de cada una de las partes. En este caso se está haciendo referencia a la causa motivo. Y esto ya está dentro del auto supremo número 536, quebrado 2017, del 17 de mayo del 2017. Podemos encontrar estas aclaraciones. Criterio según Carlos Miguel Ibáñez, también citado en esta jurisprudencia. La causa es la finalidad inmediata y directa que se propone y el que se obliga. Y esa finalidad es igual para todos los que celebran un mismo contrato con igual carácter en él. Todo comprador se propone la adquisición de una cosa, todo vendedor la obtención del precio en dinero, entendido por causa esa sola finalidad del valor constante. La causa es independiente de la voluntad de las partes y es distinta del motivo. La causa es constante e inmutable, sea cual fuere la intención personal de cada una de las partes. Es por ello que nuestra normativa civil distingue claramente en lo referente a la causa de los contratos. La causa ilícita, que está en el artículo 489, y el motivo ilícito, que está en el artículo 490. Esa distinción implica que la causa es independiente del motivo. Para la causa no interesa el motivo, sino el fin económico-social que se vaya a cumplir. El motivo es individual y contingente. Contratos con causa ilícita. Un contrato ilegal cuando las partes persigan una finalidad económica práctica contrario a las normas imperativas. Entonces tendrá causa ilícita. Tiene causa ilícita también un contrato prohibido, cuando las partes persigan una finalidad económico-práctica contrario a los principios de orden público. Y también un contrato tiene causa ilícita, cuando es un contrato inmoral, cuando las partes persiguen una finalidad económico-práctica contrario a las buenas costumbres. En ese caso, cualquier contrato que se enmarque en esto, que sea contrario a aquello, tendrá, por lo tanto, causa ilícita. La causa es un elemento común. Los contratantes juntos proponen conseguir el fin propio del contrato celebrado. Es decir, a través de ese contrato se lleva a cabo ese interés que es económico, ¿no es cierto? Por lo tanto, la causa es común para un contratante porque es un elemento indispensable del contrato y no está en función a la voluntad o a las motivaciones particulares, como ya lo hemos dicho reiteradamente. El motivo como elemento subjetivo no puede supeditar al contrato como ilícito. Más aún sabiendo que la parte que concurre al contrato de buena fe lo hace pretendiendo cumplir con una finalidad. Aquí hace referencia de que si alguien tiene un motivo muy particular, ¿no es cierto?, y que es ilícito, pero si la otra parte no tiene conocimiento de ello y la otra parte actúa simplemente de buena fe, entonces no es de conocimiento de ambos. O sea, no es un elemento común. Por lo tanto, es que ahí también se tiene que tener esta observancia. Ahora, la condición determinante para sancionar con nulidad por causa ilícita un contrato, fíjense, esto nos habla la jurisprudencia, para sancionar con nulidad por causa ilícita un contrato, necesariamente debe probarse en auto, en un proceso determinado, que ambas partes lo celebraron con una finalidad contraria a lo expuesto en el artículo 489. Implica motivo ilícito.
cuando las voluntades de ambas partes contratantes es contraria al orden público, a la buena costumbre. Entonces, ese es el elemento indispensable cuando se trata de motivaciones que ambas partes deben coincidir en ello. Ahora veamos algún ejemplo para la integración de los requisitos de formación del contrato. Miren este cuadro para comprender cada uno de ellos. Vamos a ver el contrato de venta. La integración de la voluntad de las partes mediante la composición de intereses contrapuestos. Hay oferta y aceptación. Aquí se integra también el motivo o la intención como un elemento subjetivo. Ahí están entonces los requisitos del consentimiento. Que son intereses contrapuestos. Respecto, por ejemplo, que hay negocio cuando hay un comprador y hay un vendedor. Si hay dos compradores, no puede haber el contrato de venta. Si hay dos vendedores, tampoco. Entonces, los intereses tienen que ser siempre contrapuestos. Vendedor y comprador. ¿Cuál es el objeto en el contrato de venta? La transferencia de la propiedad de una cosa. Ese es el objeto. Este objeto será idéntico en todas las ventas, independientemente de quién intervenga en las ventas. Pero cuando hablamos de un contrato de venta, el objeto del contrato es este: transferencia de la propiedad de una cosa. Veamos las causas. La causa en general es el intercambio de una cosa a cambio de un precio. Este es el fin económico social que persigue el contrato y que la causa lo va a declarar. Entonces, cuando se habla de venta de manera general, para todo, va a significar un intercambio de una cosa a cambio de un precio. Y de manera particular, para el vendedor es la obtención del precio, para el comprador la adquisición de la propiedad de la cosa. Como ustedes ven, la causa es de manera constante, es decir, es similar, es invariable para todos los actos jurídicos que van a pertenecer en este caso a la venta. Tendrán la misma causa. Por eso es que aquí no está en función a los motivos particulares, porque la causa precisamente se estructura de esta manera, que es invariable en función al tipo de contrato que tenga. Y en la forma puede ser verbal, oral o escrita, o si hay alguna formalidad tendrá que ser por documento público con la intervención de una autoridad competente, en este caso de un notario. En el tema de la venta, simplemente se hace oral por escrito y no hay mucha formalidad. Ahora en la transferencia de bienes inmuebles, esa formalidad la va a exigir o la va a necesitar para hacer los trámites de inscripción en derechos reales. Entonces, se tiene que hacer esos trámites con la debida formalidad. Pero la venta como tal no exige esa formalidad. El arrendamiento. Fíjense, en cuanto al consentimiento, estamos manteniendo la misma característica, ¿no? Hay la composición de interés impuesto, hay la oferta y la aceptación. ¿Y cuál es el objeto en el contrato de arrendamiento? Ceder el uso y goce temporal de una cosa, mueble o inmueble. Este es el objeto en todo y para todas las personas que realicen un contrato de arrendamiento van a tener el mismo objeto. Aquí no está en función de quién participa, porque esto es inherente al mismo negocio jurídico contrato. En general, adquirir temporalmente el derecho de usar y gozar de una cosa a cambio de un precio.
En particular, para el arrendatario, usar y gozar temporalmente la cosa arrendada, y para el arrendador, la obtención periódica del canon de arrendamiento a precio. Y en cuanto a la forma, verbal o escrita. Además, puede estar sujeta también a formalidades si las partes así lo quisieran. Veamos el último ejemplo, la anticresis. El objeto, garantizar un crédito más el pago de los intereses, cediendo al acreedor el uso y goce y disfrute de un bien inmueble. El objeto es similar en todos los contratos de anticresis, independientemente de quién actúe como parte. De manera general, entonces, obtener un crédito cediendo en garantía un bien inmueble para uso y goce temporal del acreedor. Para el anticresista, el uso y goce y disfrute del bien inmueble, incluidos sus frutos naturales y civiles, y para el propietario o deudor, la obtención del crédito. Y la forma, en este caso sí, del anticresis debe ser hecho de acuerdo a la norma en documento público. Vamos a corregir aquí. Sí, debe ser efectuado por documento público. Debe cumplir esa formalidad. Muy bien, de esa manera entonces hemos visto la causa. Vamos a ver ahora la forma de los contratos, que es continuación de este tema. Las formas son los requisitos o solemnidades que revisten o acompañan los actos jurídicos que son especialmente determinados por ley, de acuerdo a Manuel Osorio. La forma en el negocio jurídico resulta un elemento indispensable porque sin ella la declaración de la voluntad no puede emitirse, lo que en cierto sentido hace que la forma se identifique con la declaración de la voluntad. Aquí vemos claramente que la forma de los contratos incluye el cumplimiento de ciertos requisitos o solemnidades. Y se llama solemnidades porque si no se cumplen esos requisitos, si no se hacen de tal manera el acto jurídico como se indica, entonces no llegan a ser a la vida jurídica, porque precisamente es la condición. La forma del contrato hace referencia al modo como se manifiesta o declara la voluntad de las partes y por ende cómo se perfecciona el contrato. Entonces la manifestación de la voluntad o el consentimiento se va a emitir a partir de esa formalidad. Y de esa manera se va a perfeccionar el contrato. No cumplir con esa formalidad, entonces, hace que el contrato prácticamente no se consolide, porque la declaración de voluntad no ha sido posible. En sentido estricto técnico jurídico, la forma se define como el mecanismo concreto y determinado que la ley o la voluntad de los particulares imponen para exteriorizar la voluntad negocial mediante la que alcanza la plena validez jurídica de dicha voluntad. Esta noción la hemos extraído de la revista Ámbito Jurídico del 1 de septiembre del 2011. Entonces aquí pone de manifiesto también que las formalidades pueden estar establecidas por ley, como también los particulares pueden establecer. Especie o clases de forma de los contratos, verbal u oral, incluida la que se resuelve con signos y señas, y escrita supone la escritura o el documento. Permite su reiterado conocimiento, a diferencia de la verbal, de la que generalmente solo queda el recuerdo de quien emite la declaración de la voluntad o de quien la escucha. Entonces hay dos posibilidades de hacerlo: verbal, oral o escrito.
Cuando amerita formalidades, entonces necesariamente tiene que ser escrita. Clases de formalidades. Ab solemnitatem. Dan la esencia y validez a los contratos que por la gravedad de los efectos que generan para las partes contratantes al imponerse sacrificios económicos y patrimoniales que no siempre son compensados, se les exige la observancia de ciertos requisitos formales, como la intervención de ciertas autoridades, presencia de testigos, utilización de instrumentos adecuados. Las aprobaciones son aquellas formalidades que solo sirven de prueba de aquellos tipos de contratos en los que los sacrificios son recíprocos o cuyos efectos no se refieran a la transferencia a título gratuito. Los contratos se perfeccionan con el simple consentimiento, aunque para efectos de verificación se requiere de la prueba perfecta. Bien saben ustedes la compraventa, la permuta y la renta. Y hemos visto más la compraventa, que solamente se necesita el consentimiento. Pero el objeto del contrato debe ser determinado, ¿no es cierto?, para que se produzca el negocio. Formas determinadas por ley o por las partes. No asume validez, de acuerdo al artículo 493, sino mediante dicha forma, salva otra disposición de la ley. Estas formas determinadas lo determina la ley o las partes contratantes. La formalidad no es exclusiva de la ley. Si hay otros contratos de los particulares y ellos quieren poner ciertas formalidades, entonces están en su libertad. No significa que los particulares van a poder darle formalidades a los contratos ya establecidos en nuestra legislación. Eso no es posible, si no se refiere a otros tipos de contratos que no están acá. O estando también en nuestra legislación o que quieran darle una formalidad más, una condición más. Entonces también en ese caso procede. Formas determinadas por ley, contratos y actos que deben hacerse por documento. En el artículo 491 de nuestra legislación se enumera los actos que deben hacerse por documento público. Veamos cuáles son. El contrato de donación, excepto la donación mano. 2, la hipoteca voluntaria. 3, la anticresis. 4, la subrogación consentida por el deudor. Y 5, los demás actos señalados por ley. Muy bien, de esta manera hemos llegado entonces a la parte final de esta presentación del tema número 7, esperando como siempre que pueda ayudarles a ustedes en su formación profesional. Conmigo será hasta la próxima oportunidad.